Para mí es un placer poder participar en las jornadas de la Semana Roja organizadas desde la Casea Museo de León Trotsky en memoria del 84 aniversario del asesinato por parte de un agente stalinista de Trotsky. Antes de comenzar, no podía dejar de mencionar un agradecimiento especial para Gabriela Pérez Noriega, directora de la Casa Museo León Trotsky. A la hora de pensar y sobre todo qué poder contar y aportar en estas jornadas para abordar la importancia histórica del legado del pensamiento marxista y revolucionario de Trotsky, me ha parecido interesante remarcar la importancia del pensamiento de Trotsky en el análisis del fascismo. Quizás uno de los teóricos que mejor comprendieron en esencia y la función del fascismo. Pensadores marxistas como Nico Poluntzas afirmaron que el análisis de Trotsky sobre Alemania, especialmente, eran los textos más lúcidos referentes a ese periodo. O Enzo Traverso afirmó que los escritos de Trotsky sobre el fascismo están entre los más innovadores y originales desde el punto de vista teórico. El análisis del fascismo cobra una especial relevancia en un momento como el actual, en el que 100 años después de que las camisas negras marcharon sobre Roma, una neofascista como Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra de Italia. O 100 años tras el incendio del Reichstag, los bolsonaristas ocupaban el Parlamento y el Senado brasileño negándose a aceptar la victoria de Lula en las elecciones presidenciales brasileñas, o más de 78 años después de la victoria contra el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha francesa y alemana fueron primera y segunda fuerza respectivamente en las últimas elecciones europeas. Hoy, más que nunca, después del crecimiento exponencial a nivel internacional de las fuerzas de extrema derecha, a raíz de la crisis económica del 2008, nos surge una pregunta fundamental. ¿Se puede reeditar una suerte de totalitarismo neofascista en pleno siglo XXI? Muchas teorías se han realizado sobre el fascismo, sobre su aparición, sobre su génesis, sobre su capacidad para construcción de partidos de masas. Yo creo que solo la Revolución de Octubre ha tenido mayores ríos de tinta que el fascismo. Entender que el fascismo es un elemento fundamental, no del pasado, sino también hoy en día. Una adecuada análisis sobre la teoría del fascismo nos prepara para los retos teóricos y políticos de un contexto de crisis sistémica en un momento de auge de la derecha radical. Aquí es donde, en mi opinión, cobra más interés e importancia la teoría del fascismo de Trotsky. No como una conclusión, sino como un punto de partida para poder analizar los fenómenos actuales a los que nos enfrentamos. Para Trotsky, el auge del fascismo es la expresión de una grave crisis social del capitalismo maduro, una crisis estructural que, como en los años 30 del siglo pasado, puede coincidir con una crisis económica clásica de superproducción, pero que se trata de algo más. Se trata de una crisis de reproducción del capital, en donde la función histórica de la toma del poder por parte de los fascistas consiste en modificar por la fuerza y la violencia las condiciones de reproducción del capital en favor de los grupos decisivos del capital monopolista. Una centralización tan enorme del poder del Estado para conseguir esto que implica además la destrucción de la mayor parte de las conquistas del movimiento obrero, en particular de todos los gérmenes de democracia proletaria en el marco de la democracia burguesa, tal como caracterizaba Trotsky a las organizaciones del movimiento obrero. Es prácticamente irrealizable, es prácticamente imposible que por menos productos técnicos, por menos medios técnicos, se pueda acabar o diezmar a la clase obrera, considerando la enorme desproporción numérica entre asalariados y detentadores del gran capital. Por eso, una dictadura militar o un Estado meramente policíaco, por no hablar de las monarquías absolutas, no dispone de medios suficientes para atomizar, descorazonar
desmoralizar y acabar justamente con los elementos más activos de la clase obrera. Es imposible que durante un largo periodo acabar con una clase social consciente de varios millones de individuos y prevenir así todo el relanzamiento de la lucha de clases más elemental. Por esta razón, es necesario un movimiento de masas que movilice a un gran número de individuos de la sociedad en esa desarticulación del movimiento obrero. Solo un movimiento semejante puede diezmar, desmoralizar a la franja más consciente del proletariado. Este es un elemento fundamental, porque el fascismo no es un régimen de gestión del capital, porque el fascismo es un régimen específico de gestión del capital diferente a otras formas de regímenes tales como la dictadura militar y el bonapartismo. Y esto no es un elemento baladí. Lo digo porque muchas veces se suele asimilar a las dictaduras militares o al bonapartismo con el fascismo, y no todo es fascismo. Aquí aparece un elemento fundamental en el análisis del fascismo y es su condición de clase. De hecho, uno de los intelectuales marxistas que mejor analizó la condición de clase del fascismo fue Trotsky, quien combatió la visión simplista del estalinismo y de la socialdemocracia que reducían el fascismo a una reacción armada de la gran burguesía ante el ascenso de las movilizaciones obreras. Trotsky complejizó mucho más. Trotsky escribía, la fuerza del capital financiero no reside en su capacidad de establecer cualquier clase de gobierno en cualquier momento, de acuerdo a sus deseos. No posee esa facultad. Su fuerza reside en que todo gobierno no proletario se ve obligado a servir al capital financiero, o mejor dicho, en que el capital financiero cuenta con la posibilidad de sustituir cada sistema de gobierno que decae por otro que se adecue mejor a las cambiantes condiciones que necesita el propio capital financiero. Cuando la pequeña burguesía se ve tan duramente afectada por la crisis estructural del capitalismo maduro como en los años 30, se sumerge en la desesperación, la inflación, la quiebra del pequeño empresariado, el paro masivo. Entonces, al menos una parte de la pequeña burguesía bascula hacia un movimiento que reúne y conjuga un nacionalismo extremo, una profunda hostilidad con respecto al movimiento obrero organizado y una violenta demagogia anticapitalista exclusivamente verbal. En este sentido, Gramsci concibe, al igual que Trotsky, el surgimiento del fascismo como una especie de revuelta pequeño burguesa, que intenta aparecer como clase independiente. Una génesis que transforma una vez que el fascismo alcanza el poder político. El fascismo, y esto es muy importante, tiene dos elementos. Su elemento fundacional como movimiento de masas y un movimiento posterior una vez que alcanza el poder. Es justamente es cuando alcanza el poder cuando la pequeña burguesía es desplazada por los intereses del gran capital. En este sentido, el propio Paul Unzas, en su libro sobre el impacto popular del fascismo, coincidía con Trotsky cuando afirmaba que la pequeña burguesía basculó efectivamente de forma masiva y abierta al lado del fascismo y constituyó considerablemente sobrerepresentada en el aparato fascista su ala más activa. En suma, la especificidad del fenómeno del impacto popular del fascismo, de la relación fascismo-masas populares, se reduce especialmente al problema de la relación entre el fascismo y la pequeña burguesía. Pero tras su fase de desarrollo independiente, esa fase donde el fascismo se convierte en un movimiento de masas, la necesidad que tiene el fascismo para conseguir la toma del poder es cuando se incorpora justamente a importantes fracciones del capital financiero para conseguir financiación y apoyo político. Para Trotsky, el paso de un sistema burgués liberal al fascismo implica una crisis política que puede llegar a suponer un todo o un nada para la gran burguesía.
Dicho de otra forma, el auge del movimiento fascista de masas constituye una especie de institucionalización de guerra civil, en donde ambas partes, tanto el movimiento obrero como el movimiento fascista, tienen oportunidad de vencer. Esta es la razón fundamental por la cual normalmente la gran burguesía solo financia y se suma a experiencias semejantes en condiciones muy particulares, en condiciones anómalas, ya que esta política de todo o nada presenta una serie de riesgos indudables, porque si los fascistas fracasan, se abre la puerta justamente a la revolución proletaria. El caso de la Guerra Civil Española ejemplifica muy bien el riesgo para la burguesía del todo o nada que supone apostar por una forma de régimen límite de Estado capitalista como es el fascismo. Por ello, la gran burguesía suele ser reacia a este tipo de aventuras políticas y es la pequeña burguesía, atravesada por una fuerte crisis y con una necesidad de reafirmarse como clase independiente, la que participa de forma decidida en el nacimiento y el desarrollo del nazifascismo. Y solo es cuando la suerte está decantada, es este el momento en el que la gran burguesía definitivamente apuesta por el fascismo como un sistema de gobierno. El propio Walter Benjamin escribía que cada ascenso del fascismo es el testimonio de una revolución fallida. No podríamos comprender el ascenso del fascismo en Italia sin el fracaso del Bienio Rojo o el triunfo del nazismo en Alemania sin la derrota del levantamiento espartaquista. El fascismo necesita primero aplastar la esperanza revolucionaria para que pueda triunfar la desesperanza contrarrevolucionaria. Aquí juega un papel fundamental el uso de la violencia, uno de los rasgos que quizás mejor definen al fascismo. El uso de la violencia contra los trabajadores, sus acciones y sus organizaciones. ¿Qué es el fascismo? Si se observa a escala internacional, se preguntaba Gramsci. Es un intento de resolver los problemas de producción y los asuntos financieros con metralleta y revólver. Sí, cuando el fascismo consigue aplastar el movimiento obrero bajo su talón de hierro, entonces ha cumplido su misión a los ojos de los representantes de la clase monopolista. Y ahí es justamente cuando el movimiento fascista da su segunda etapa, cuando se burocratiza, se funde en el aparato del Estado burgués y cuando toda esa, podríamos decir, demagogia plebeya, pequeño burguesa, con tintes anticapitalista que formaba parte supuestamente de los objetivos del movimiento fascista, desaparece totalmente de la ideología oficial. Y es cuando el propio fascismo depura a esos elementos anticapitalistas que habían formado parte del primer fascismo. En España, por ejemplo, Franco fusiló a más de 2.000 falangistas de los primeros años de su régimen dictatorial. Las depuraciones del nacionalsocialismo alemán en su interna son muy conocidas. Para ir concluyendo, el historiador italiano experto en el estudio del fascismo, Emilio Gentili, escribía que 72 años después de que el fascismo estuviera muerto y sepultado, el adjetivo fascista y su sustantivo estaba cada vez más en boga. Hablaba de una suerte de inflamación semántica y cómo se utiliza el término fascista de forma indiscriminada en la lucha política e incluso en las ciencias sociales. Este proceso de inflamación semántica normalmente responde al intento de simplificar, de estigmatizar o incluso de movilizar a la opinión pública en contra de uno u otro proceso político, asimilando el mal supremo que encarna el fascismo. Pero esta situación devalúa el propio concepto, pues no toda opción autoritaria, como veíamos antes, es fascista, ni todo régimen que utilice criminalmente la violencia es fascismo. Además, en el caso de la ola reaccionaria global, podemos ver evidentemente ciertas similitudes de las pasiones oscuras y podemos incluso ver analogías históricas con el contexto de los fascismos de entreguerra que evidentemente favorecen esta inflamación semántica. Pero es fundamental aclarar las importancias
las importantes diferencias que separan este movimiento reaccionario de lo que fue el fascismo clásico. En la actualidad no hay una polarización entre clases ni parecida a los años 30 del siglo pasado. Al contrario, el nivel de confianza y de autonomía de la clase obrera está entre los más bajos de los años de los años 50 del siglo pasado. No hay tampoco un ascenso del movimiento obrero al que haya que responder. No hay ningún verdadero intento de movilizar y de organizar a las masas ni por parte del Estado ni por parte de las organizaciones de la extrema derecha. Tanto las políticas concretas como el discurso público y la ofensiva ideológica en curso apuntan de manera sistemática a la disolución de los vínculos sociales, sin ser reemplazados por otros vínculos, con excepción, evidentemente, de la valorización del papel de la familia. La fragmentación social y el fomento del individualismo es una característica fundamental de esta extrema derecha, con lo cual choca evidentemente con el corporativismo fascista, ¿no? Las políticas de la derecha tienen como efecto una sociedad atomizada, no la sociedad orgánica del fascismo. Es por ello que se considera tan importante analizar y clarificar el concepto mismo del fascismo, primero, para luego dirimir el nuevo fenómeno al que nos estamos encontrando. Y aquí creo que la aportación del pensamiento de Trotsky es fundamental. Espero que no haya sido muy larga la intervención. Otra vez despedirme dando las gracias por la invitación a la Casa Museo León Trotsky y esperemos que en otra ocasión podamos compartir de una forma presencial una charla como esta en un momento yo creo que tan importante para reactualizar los análisis sobre el fascismo y las nuevas derechas radicales. Muchas gracias.